desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con el curso y vamos a empezar a hablar sobre la geometría de la naturaleza, las formas geométricas que hay en la naturaleza, ¿no? Ya estuvimos hablando de cosas que crecen, ¿no? Estuvimos hablando de cosas que se difunden, que se esparcen, ¿no? De enfermedades infecciosas, de un poco de ecología, y no hemos hablado absolutamente nada de cómo son las formas en el mundo vivo, las formas de las cosas vivas. Eh, y aquí vamos a entrar en muchos debates. Si en otros momentos estuvimos abordando muchos de los temas en términos de cosas que este, no solo se pueden hacer, sino que hay que hacer, y cosas que usualmente se hacen. Aquí vamos a estar también en el centro de esos debates de hasta dónde estamos, hasta dónde podemos decir las cosas con cierta certeza adecuada, ¿no? Eh, y lo primero que vamos a hacer es platicar un poco sobre emergencia de patrones en sistemas complejos. ¿Por qué? Porque más que cómo son las formas, y acá atrás estamos ya haciendo, si quieren, un aviso, ¿no? De que vamos hacia platicar sobre fractales, pero no nada más sobre fractales, porque ahí también hay cierto debate. Tenemos que tratar de entender de dónde surgen esas formas vivas, y eso es irnos a discutir sobre estructura, cómo la naturaleza forma estructuras. Y eso tiene que ver con el concepto de emergencia, ¿no? De ganar esa estructura sin tener necesariamente fuerzas que propiamente lo estén guiando, ¿no? Ese proceso, sino que es resultado del proceso mismo. Eh, de alguna forma estamos tratando de eludir la palabra surgimiento espontáneo, pero en apariencia es espontáneo el surgimiento de ese tipo de estructuras. Es decir, no hay, efectivamente dependen de ciertas leyes que son pues, leyes deterministas en última instancia, pero no hay nada en ese comportamiento, en esa dinámica dictada por esas leyes deterministas que digan que vamos a tener esa estructura al final, ¿no? Estamos hablando de estructuras sociales, de estructuras, por ejemplo, de cómo se ordenan las células, ¿no? Eh, de patrones en las pieles de los animales, de por qué hay en cierto tipo de redes que podemos, o cierta forma de redes en las relaciones entre bichos o entre los bichos y el medio que son frecuentes, ¿no? Que aparezcan. Eh, y pues aquí van a surgir formas que recuerdan a los fractales matemáticos, van a surgir
un montón de espirales por ahí. Y ahí vamos a estar abordando otra vez toda la cantidad de herramientas y todos los debates de los que nos acordemos, para tratar de al menos rascarle a la explicación, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer apenas una introducción hacia emergencia de patrones, sistemas complejos, un poquito de alometría y lo que tiene que ver con esta idea del crecimiento y la forma en los seres vivos, ¿no? La próxima sesión nos vamos a ir a meter a los fractales, ¿no? Fractales naturales. Los fractales naturales pues son estas formas que guardan cierta fractalidad, ¿no? Como los helechos, como o sea, estas formas en las plantas que vemos que semejan a los fractales matemáticos, ¿no? La col romanesca, ¿no? Que tiene estas figuras repetidas y que se alejan mucho de ser estas figuras perfectas de la geometría euclidiana o de la geometría matemática, ¿no? No son esferas, ¿no? No son cilindros, no son toros, son cosas más complicadas. Y en esa complicación, pues está la riqueza de esta geometría que Mandelbrot llamó la geometría fractal de la naturaleza, ¿no? El punto de todo esto pues va a ser acercarnos a esta geometría de lo natural, a estas formas vivas, a través de algunos temas. Vamos a abordar patrones de Turing, quimiotaxis, ¿no? Este tipo de temas que ya van hacia pues patrones espaciales, ¿no? Emergencia de patrones espaciales es el tema muy en general, pero estamos persiguiendo tratar de dar una primera introducción hacia cómo son las formas geométricas de los fenómenos naturales, ¿no? De los fenómenos vivos sobre todo. Y vamos entonces a hablar también de fractales naturales, pero como una aproximación vía utilizar la herramienta de los fractales matemáticos. Entonces también tendremos que explicar qué con los fractales matemáticos, los sistemas iterados de funciones. Bueno, entonces en eso vamos a estar ya este último mes o un poquito más de clases, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre emergencia de patrones y sistemas complejos y continuamos. Entonces, cuando hablamos de sistemas complejos, estamos hablando de sistemas que están formados por una gran cantidad de componentes individuales que tienen cierta interacción, ¿no? Entre los mismos componentes y de los componentes con el exterior, que podríamos hablar de eso como del medio, ¿no? Así muy generalmente, o si nos queremos ver muy matemáticos, el espacio ambiente en el que están inmersos.
producto de tales interacciones, pues se pueden producir cambios en los estados de estos componentes individuales del sistema. Y eso efectivamente es una descripción excesivamente general. Pero aquí hay que preguntarnos algo, ¿no? O sea, es muy general en el sentido de, bueno, y entonces, no hay ejemplos de sistemas que no sean complejos en ese sentido, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, todo en la naturaleza lo podemos estudiar desde ese punto de vista, pero no lo hacemos. Al contrario, hacemos un rasero de, bueno, lo podemos dividir en sus partes, en sus partes atómicas, ¿no? Y estudiamos las partes, y si estudiamos una sola parte, no estudiamos una sola neurona, y cómo dispara, y cómo se prende, y cómo... Y ya no estudiamos la neurona, no estudiamos la membrana de la neurona y cómo eso es un sistema excitable y demás. Y bueno, y ahora explícame cómo funciona el cerebro. Explícame qué es la mente. Entonces, efectivamente no distingue este rasero de los sistemas complejos. No sirve para distinguir unos sistemas de otro, pero sí nos dice que estamos equivocados en cómo estamos estudiando las cosas, ¿no? Si todos los sistemas son complejos, ¿por qué los seguimos estudiando con las herramientas del reduccionismo atomista? ¿Por qué? Entonces, en estos sistemas hay lo que se llaman regímenes críticos, ¿no? Estos regímenes críticos pues son como cuando estamos hablando de bifurcaciones, ¿no? Son estos cambios súbitos de el estado del sistema, en general del estado del sistema alrededor de puntos donde no cambian las variables de estado y de pronto cambia su caracterización, ¿no? Entonces decimos que ahí hay cierta criticalidad, y lo que podría haber y lo que suele haber son estas fluctuaciones en espacio y tiempo, es decir, estamos hablando de derivadas parciales en el espacio y el tiempo a todas las escalas, es decir, tenemos fenómenos a los que si les aplicamos un grupo de escalamientos, vamos a tener ahí cosas que parecen lo mismo, ¿no? Esta criticalidad puede alcanzarse sin necesidad de estímulos externos. Hay una diferencia grande respecto al punto de vista de los sistemas excitables, ¿no? Aquí es la dinámica interna del sistema la que está llevando las cosas, ¿no? Y finalmente estas interacciones generan comportamientos colectivos, que eso es a donde vamos, ¿no? Es decir, muchas veces se suele pensar, ¿no? que esta dificultad de describir con precisión las formas y los comportamientos de los seres vivos en sistemas colectivos es porque pues finalmente la naturaleza no se ajusta a las matemáticas y pues bueno, decía una profesora hace muchos años, es que la naturaleza es chafa, ¿no? Y es que no, la naturaleza no es chafa, las matemáticas son chafas y no nos sirven para describir esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
las tiramos a la basura, ¿no? No, tenemos que desarrollar matemáticas que se ajusten a lo que estamos viendo, ¿no? Que describan lo que estamos viendo, que generalicen lo que estamos viendo, que no pierdan información. Ese es el reto, ¿no? No es una cosa o la otra y es que eso no es formal, ¿no? Pues es que lo otro formal no describe la naturaleza, entonces no nos sirve. Tenemos que desarrollar la matemática que nos sirva, ¿no? Entonces en eso estamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de patrones en las pieles y en los caparazones de los animales. Estamos hablando de patrones de cómo se organizan las células, ¿no? Por ejemplo, las neuronas. Patrones de cómo se organizan los animales sociales como los humanos. Patrones de cómo cómo los microorganismos se entre sí, cómo interactúan y cómo interactúan con el sistema inmune, ¿no? Esa interacción enfermedad-sistema inmune que no vimos en la parte epidemiológica porque no era el punto, pero que acá tendríamos que abordarla, cómo se organizan las sociedades en cuanto al poder y la economía, también son parte de estos patrones emergentes, ¿no? Eso ya no nos va a dar tiempo de verlo aquí, pues podríamos decir, ¿y eso qué tiene que ver con la biología matemática? Pues finalmente somos bichos sociales y estamos susceptibles de ser abordados por ese enfoque epistémico, ¿no? Pero bueno, eso tendrá que ser para otra ocasión. Y para eso, pues vamos a echar mano de todo lo que ya vimos, ¿no? Redes de cómo se van prendiendo y apagando, activando e inactivando los genes, las proteínas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con comportamientos colectivos, formación de patrones, evolución y adaptación, ¿no? Cómo se toman las decisiones y dinámica no lineal, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que tendremos que abordar son los protectorados. Y esto es propiedades o sistemas que de alguna forma son parecidos en sus comportamientos emergentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la turbulencia de algunos líquidos es independiente de la naturaleza material, ¿no? Del líquido. Sus manifestaciones son similares, forman ondas, vórtices, remolinos, esencialmente de la misma manera. Entonces decimos que la turbulencia es una propiedad protegida, ¿no? Y el protectorado pues son todos estos líquidos que tenemos, ¿no? Una computadora, por ejemplo, posee la capacidad de cómputo independientemente de que su CPU sea de microprocesadores de silicio o de transistores de germanio, de bulbos incandescentes, de engranes metálicos y palancas o de ADN, ¿no? Una computadora entonces es un protectorado, ¿no? Esta capacidad de cómputo es una propiedad protegida, ¿no? Entonces las propiedades que no están codificadas en los componentes materiales, vamos a llamarles propiedades protegidas de la materia, y los sistemas que comparten esas propiedades protegidas forman un protectorado. En los protectorados las conductas macroscópicas se asocian con propiedades emergentes que no dependen de la naturaleza microscópica del sistema. Y un ejemplo de esto son estas estructuras ramificadas que aparecen
en distintos fenómenos, ¿no? Por ahí tenemos, aquí tenemos una planta, no, esta es una planta que ¿cómo se dice? Fosilizada, ¿no? En una roca. Esta de acá es un metal ferromagnético. Esto de aquí es una micrografía de algo, de un helecho, quizás. Y estos son cultivos de bacterias. Y todos tienen las mismas ramificaciones, los mismos tipos de ramificaciones. Podríamos ahí también meter los corales, ¿no? La vasculatura, ¿no? Entonces, estos procesos ramificados de crecimiento aparecen como espontáneamente en la naturaleza, ¿no? No son explícitamente espontáneos, ¿no? Pero ahí están. Es una forma frecuente que aparece en la naturaleza. Entonces, ¿cómo explicamos matemáticamente estos procesos ramificados sin tener que recurrir a propiedades externas, ¿no? Las formas de que esto ya lo abordamos un poco al principio del curso, las formas de los colectivos de animales, de los comportamientos colectivos de ciertos animales sociales, pues son muy parecidos, ¿no? Hacen estas espirales, etcétera, ¿no? Las patrones en las pieles de los animales, ¿no? Las rayas y las motas, cómo se ordenan estos y la otra forma que es muy frecuente pues son las espirales, ¿no? Espirales en las formas de los caparazones, cómo se ordenan las partes de una planta, en las tormentas, en las olas, ¿no? En la turbulencia generalmente, pero también en distintas etapas del crecimiento animal y vegetal tenemos ahí un montón de espirales. Vamos a ver estas espirales como producto de interacciones químicas que podemos simular como autómatas celulares o como ecuaciones en derivadas parciales, pero que ahí están, ¿no? Es decir, tenemos que ver, ¿no? Aquí tenemos varios modelos de la misma cosa y ¿cómo decidimos que es un buen modelo? Acuérdense, queremos explicar y predecir. Entonces, ¿cuál explica mejor el comportamiento real, ¿no? Esto de acá es un ejemplo de una especie de quimiotaxis, ¿no? Es lo que se llama predataxis, es el comportamiento depredador del Myxococcus xanthus ante una colonia de Escherichia coli, ¿no? Y se van formando cierto tipo de patrones por ahí. Esto es porque el mixococo detecta a la otra bacteria de acuerdo con cierta concentración de un químico, y entonces hacia ahí dirige, donde hay más concentración de ese químico, dirige su movimiento. Entonces es una especie de quimiotaxis, pero dirigida no por simplemente la concentración, sino que esa concentración tiene que ver con cómo depredan una de las especies a la otra, ¿no? Y acá tenemos la reacción de Belousov-Zhabotinsky, de la cual también vamos a platicar en su momento. Estas son ondas chocorrol en un tejido, bueno, en un modelo de un tejido de corazón. Y acá tenemos el mecanismo de Turing para generar patrones de
pieles de animales, ¿no? Vamos ahorita a platicar un poco sobre D'Arcy Thompson, que es uno de los precursores de estas discusiones sobre las formas del mundo vivo y de el crecimiento y el desarrollo de los animales o de los seres vivos. Vamos a estar hablando de Belousov, vamos a estar hablando de Alan Turing y de Germinal Cocho, ¿no? Entonces, vamos a seguirnos por acá. Vamos ahora a hablar sobre D'Arcy Thompson. Entonces, D'Arcy Thompson escribió un libro. Bueno, D'Arcy Thompson era un zoólogo inglés, que además era un hombre muy de su época, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Fue curador de una colección muy grande de animales y de plantas. Y él tiene un libro, escribió un libro muy bonito, que ahí está en el repositorio que les pusimos en Google, en el Google Drive, que se llama Acerca del crecimiento y la forma, On Growth and Form. Y allí D'Arcy Thompson argumenta, ¿no?, que para tener un entendimiento teórico de los procesos de crecimiento y del surgimiento de las formas vivas, hay que recurrir a las matemáticas. Y eso todavía hay biólogos el día de hoy, en diciembre del 2021, que siguen provocándoles cierta rasquiña, ¿no? Y que se refieren, ¿no?, a estos herramientas matemáticas, a esta modelación matemática de los procesos biológicos, como cierta forma idealizada, ¿no?, de entender las cosas. Entonces, bueno, finalmente, pues son gentes que aportan poco a la ciencia y aportan mucho a la grilla, y a la grilla mala, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que escuchar a quien valga la pena escuchar. D'Arcy Thompson entonces decía que había que entender la matemática detrás de esto, ¿no? Que había ya en su momento las matemáticas para al menos explicar algunas cosas, ¿no? Y que finalmente tendría que recurrirse a la física para explicar el crecimiento de los seres vivos, el desarrollo de los seres vivos, ¿no? Entonces es bien interesante que lo que hace D'Arcy Thompson es decir, es posible reducir los procesos biológicos a algunas leyes de la física y a algunos modelos matemáticos, geométricos. Entonces, él propuso que las diferencias entre las formas vivas, entre las formas de los seres vivos, se podían clasificar, ¿no? Y esta clasificación era módulo cierto grupo de transformaciones geométricas, ¿no? Él no habla sobre grupos de transformaciones, pero sí de conjuntos de transformaciones que llevan
Por ejemplo, el cráneo de un chango al cráneo de un humano, ¿no? Entonces, es posible mediante cierto conjunto de transformaciones continuas hacer esa transformación, grosso modo, ¿no? Entonces hay ya con las matemáticas que manejan ustedes, pues hay una geometría ahí de las cosas vivas y cuáles son esos grupos de transformaciones que llevan un ser vivo en otro, ¿no? Y esto es importante porque lo que da a entender, ¿no?, es que las formas vivas son estos invariantes bajo grupos de transformaciones. Entonces si pudiéramos hacer la clasificación de todos estos grupos de transformaciones, podemos omitir formas imposibles. ¿Cuáles son los seres imposibles? Pues aquellos que no están en el conjunto de puntos fijos de nuestras transformaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la filosofía que hay en Darcy Thompson sobre los seres vivientes? Primero, que las leyes de la física y de la química se aplican a los organismos, ¿no? Que no hay una vis viva, no hay una sustancia viva y todas las demás sustancias, sino que son las mismas leyes de la física y la química las que aplican a la biología. Ese es el fundamento. Es decir, Darcy Thompson hizo a la biología lo que Newton hizo a la mecánica celeste. Y la otro componente es que los organismos no hacen cosa alguna que contravenga aquellas leyes. No hay casualidades, no hay contingencias, ¿no? Lo que pasa es que no entendemos a cabalidad las leyes que están detrás de estas cosas. Entonces, esto pueden ustedes revisarlo en el libro acerca del crecimiento y la forma, ¿no? Entonces, describir o comprender, ¿no? Ahí estriba la diferencia entre la biología teórica y la biología de contar patitas, ¿no? Describir es narrar los éxitos adaptativos de aquello que Germinal Cocho llamaba el dios laico de la selección natural, que produce las formas en una sucesión de acontecimientos donde el peso del azar es tan grande, es decir, todo pasa porque sí, que no hay manera de postular leyes porque la evolución biológica a un hecho le sigue otro maldito hecho. Comprender, por otro lado, es aproximarse a la morfogénesis, al proceso de surgimiento de las formas vivas como un proceso inteligible, limitado por las leyes de la física y la química que rigen el comportamiento de toda materia. Esto se produce de forma endógena, intrínseca, autónoma, de todas las formas presentes de la naturaleza y en particular de las orgánicas, sin la necesidad de recurrir a la idea de que los procesos naturales son resultado de la inmensa cadena de casualidades, de la que puede derivarse cualquier cosa. Y eso evita dar explicaciones de que los monstruos no existen, porque así no funciona la selección natural, ¿no? Son pseudo explicaciones, ¿no? El método propuesto por Darcy Thompson para transformar y comparar las formas consiste en investigar si dos formas distintas en apariencia relacionada pueden analizarse y mostrar cómo cada una puede transformarse en la otra con transformaciones geométricas. Una vez hecho esto, es la tarea de postular cuál es la dirección y la magnitud de la fuerza capaz de producir tal transformación y cuál es esa fuerza. Pues es lo que es
lo que está abierto, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos. Los primeros pues son ejemplos puramente geométricos, ¿no? Tenemos este círculo que se apachurra hacia una dirección, ¿no? Estas dos ramas de hipérbola que se apachurran hasta formar un cilindro. Esta curva que crece en las direcciones radiales hasta formar una espiral o una rama de espiral. Y que fíjense que esto ya va apareciendo las formas de ciertas hojas, ¿no? Y podemos llevar unas en otras con cierta transformación, ¿no? Con un estiramiento en direcciones radiales. Y aquí ya vemos ejemplos más concretos, ¿no? Estos peces que se deforman en otros, ¿no? Y que sí existen, ¿no? Ambos peces, y que ya no son grupos de transformaciones tan triviales, ¿no? Tenemos que llevar una retícula cuadrada en una retícula elíptica, ¿no? Por ejemplo, esta retícula de segmentos circulares nos la llevamos en esta otra que parece una botella, ¿no? Y demás. Aquí tenemos unos moluscos que son llevados unos en otros, cambiando la geometría de la retícula. Entonces las transformaciones no son triviales, pero pues son matrices, ¿no? Es multiplicar por una matriz. Entonces las transformaciones de Thomson, a partir del dibujo de un organismo de una determinada especie, se dibuja una rejilla, ¿no? Y esa rejilla se deforma y se obtiene el dibujo de otro organismo que en principio tendrá que ser una especie taxonómicamente cercana. Estas transformaciones matemáticamente, ¿qué son? ¿No? Son funciones de R2 en R2, que de forma genérica son de este tipo, ¿no? AX más BX, CX más DY, es decir, es multiplicar por una matriz de números reales, y algunas son no lineales, ¿no? La transformación puede tener muchos parámetros libres y eso le da una riqueza grande a esta teoría, pues permite reproducir trazos de seres que solo existen de forma imaginaria, que no son reales. Y entonces eso va poniendo cotas, ¿no? Cuando ya estamos reproduciendo cosas que no existen, significa que eso ya no es parte del grupo de transformaciones que nos interesa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos la retícula de un humano, de un cráneo humano, y lo vamos deformando hasta llegar a la del chimpancé. Y luego este chimpancé lo deformamos hasta obtener un babuino. Esas transformaciones son conformes, ¿no? Es decir, preservan ángulos. Supongamos que tenemos dos curvas en el plano, C1 y C2, y estas se intersecan en un punto P. Gamma es el menor ángulo formado por las respectivas rectas tangentes en dicho punto. Entonces es el menor ángulo formado por ambas curvas en ese punto de donde se intersecan. Denotamos por T de P a Q. T de C1, T de C2 son la imagen de P de C1 y C2 bajo T, ¿no? Y supongamos que Q es el punto de intersección de las transformadas. Entonces T es una transformación conforme si el ángulo formado por las transformadas es el mismo que el ángulo que forman las curvas originales, ¿no? Entonces es un ejemplo de una transformación conforme, y esto es importante, ¿no? Porque lo que nos dice es que no es nada más
los genes y que no es nada más esta fuerza extraña de la naturaleza que le llamamos selección natural, ¿no? Que no podemos explicar y que entonces le ponemos un nombre para hacernos los locos, ¿no? Para los neodarwinianos, las formas orgánicas son resultado de la herencia y todo está determinado por la genética a nivel molecular. Y para los estructuralistas, en cambio, la selección natural no explica el origen de las formas biológicas. Esta explicación se encuentra en los procesos físicos y químicos subyacentes y en las restricciones estructurales que podemos tener. Los genes no actúan solos, están gobernados por leyes de la física y de la química que limitan de forma estricta y determinante qué morfologías son posibles. Los genes son responsables de producir proteínas, eso es lo que hacen, son responsables de producir estructuras o formas, pero no explica el hecho de que produzcan estas proteínas, cómo se producen estas formas. En cambio, el otro punto de vista, que es el del estructuralismo dinámico, que es lo que nos dice, las estructuras determinan la función y privilegiamos el proceso antes que el objeto. La historia no es una sucesión de anécdotas para ser relatadas. Si algo podemos hacer para comprenderla es buscar su dinámica y deducir sus estructuras. Esto lo escribió Pedro Miramontes en un artículo que es una especie de manifiesto del estructuralismo dinámico, ¿no? De esta explicación teórica de cómo ocurren las cosas en la naturaleza. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con una discusión sobre alometría, ¿no? Sobre ciertos patrones en el crecimiento de los seres vivos. Entonces, vamos a discutir esa parte. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Que tenemos una gran cantidad de el espectro donde podemos medir el tamaño de los seres vivos es grande, ¿no? El bosque de secuoyas, Sequoiadendron giganteum, es un organismo vivo, él mismo, y cada uno de los árboles mide hasta 150 metros. Una ballena azul mide 12 metros. Y en el micromundo tenemos bacterias y virus que miden muy poco, ¿no? La micobacteria tuberculosis mide un yoctómetro, que son 10 a la menos 26. Entonces, en estas escalas espaciales, un ser vivo no puede tener formas arbitrarias, ¿no? Según lo que vimos de Darcy Thompson. Entonces, justamente él argumenta en algún momento del libro que pues no podríamos tener una hormiga gigante porque se colapsaría sobre su propio peso. No pueden volar las gallinas por la forma de sus alas, ¿no? Entonces aquí seguimos, ¿no? Entre esta interacción entre geometría y física y la anatomía posible de los seres vivos, ¿no? ¿Qué proporciones guardan las dimensiones lineales de diferentes partes del cuerpo a medida que un organismo crece, ¿no? Es una de las preguntas que aborda la alometría. ¿Cómo se manifiestan los procesos metabólicos en magnitudes como la longitud y el peso? ¿De qué forma interactúan los procesos de síntesis, anabolismo y degradación de catabolismo para hacer posible el crecimiento de los individuos? ¿Cuáles son las leyes dinámicas subyacentes en el crecimiento de los organismos?
Entonces vamos a hacer un primer acercamiento aquí. Vamos a decir que dos cantidades X y Y son proporcionales y existe una constante que las relaciona, ¿no? Y dos figuras o cuerpos geométricos son semejantes y sus magnitudes características son proporcionales. La longitud, vamos a llamarle L, y entonces la superficie es proporcional a L cuadrada y el volumen es proporcional a L cúbica. Es decir que la tasa entre volumen y superficie pues es equivalente a la longitud, es proporcional a la longitud, o bien que el volumen es proporcional a la superficie a la 3/4, ¿no? Cuando un organismo es tal que su cuerpo es geométricamente semejante al de ayer, aunque posiblemente más grande, se dice que crece isométricamente, es un proceso isométrico, y en tal caso las proporciones de las partes de su cuerpo no se alteran, ¿no? Aunque se altere el tamaño. El peso y la densidad media son proporcionales a la masa, ¿no? Y entonces, como el volumen es proporcional al cubo de la longitud, el peso también va a ser proporcional al cubo de la longitud. Esto es de Julian Huxley y George Tessier, y habla sobre la alometría, ¿no? La alometría es el estudio de la variación de las magnitudes de los seres vivos, la relación entre los cambios de la forma y el tamaño total de los individuos en el proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque no necesariamente se va a mantener una relación inyectiva, ¿no? entre estas antes y después del crecimiento de un ser vivo, ¿no? Vamos a tener 4 tipos de alometría: la ontogenética, que se refiere al crecimiento relativo de los individuos; la filogenética, que se refiere a linajes; la intraespecífica y la interespecífica. Las variables relacionadas potencialmente en un intervalo real, es decir, relacionadas por una ley de potencias, se ven de esa forma, ¿no? La Y va a crecer como B por X a la alfa, ¿no? ¿Y cómo podemos determinar los parámetros? Pues sacando simplemente los logaritmos, ¿no? Eso no tiene ningún chiste, pero tenemos cierta propiedad interesante que es la de autosemejanza. Cuando la relación entre el antes y el después es una ley de potencias, entonces tenemos invarianza bajo escalas, ¿no? Tenemos autosemejanza. Si las variables están relacionadas de esa forma, ocurre que la Y podemos obtenerla a través de la composición, ¿no? Y entonces el cambio en la Y y el cambio en la X están relacionados por este coeficiente característico, ¿no? Este exponente, característico. El cociente de las tasas relativas, es decir, la Y punto sobre Y X punto sobre X, es constante e igual a alfa. Y entonces la Y de T sigue una ley de potencias, ¿no? Entonces es al revés. Cómo este exponente va a determinar el tipo de crecimiento, ¿no? Y cómo, si estas tasas relativas tienen un cociente constante, entonces a fuerza debe ser una ley de potencias la que relaciona ambas cantidades, ¿no? La tasa metabólica basal mide la actividad
metabólica del cuerpo del individuo, ¿no? Cómo gasta la energía, cómo utiliza la energía. En el metabolismo se da la ingesta de nutrientes que se transforman en masa corporal y energía para el desempeño de actividades vitales. Y se manifiesta macroscópicamente como calor disipado en el sudor, cambio de dimensiones corporales y excreción de materiales de desecho. La tasa metabólica de los animales de diferentes pesos no aumenta proporcionalmente al peso, sino a la superficie. Los animales más pequeños necesitan más comida. La producción de calorías por día y por unidad de masa disminuye conforme aumenta la masa de los perros, por ejemplo, ¿no? Y la producción de calorías por día y por unidad de superficie se mantiene aproximadamente constante, por lo que los organismos crecen isométricamente y la dependencia entre masa y superficie es con una relación de exponente 3 medios, ¿no? Hay una ley de potencias que relaciona la masa y la superficie. La comida digerida pasa al cuerpo a través de superficies y el oxígeno es absorbido por superficies en la respiración. La resistencia de los huesos depende del área de la sección transversal. Es importante entender la relación que tiene la superficie con el metabolismo, ¿no? Disponibilidad y cantidad de alimento para los animales que viven en condiciones naturales varía a lo largo del ciclo anual. Sus estrategias alimenticias durante el año también cambian. Y esto nos dice que los ritmos metabólicos son esencialmente diferentes dependiendo de la estación del año. Tenemos también ahí una estacionalidad, ¿no? Y las variaciones de las tasas metabólicas en el año se manifiestan en cómo cambian de talla y peso los seres vivos. ¿Cuáles son los momentos en los que crece y los momentos en los que mantiene su tamaño y su peso, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia el peso? Pues podemos escribir una ecuación diferencial de esta forma, donde la W y la S son el peso y la superficie, y la Nu y la kappa son las tasas de anabolismo y catabolismo del individuo. Y esto pues va a cambiar con el tiempo. La talla es pues la talla que va alcanzando en un proceso, ¿no? Aquí es una aproximación gruesa, pero bueno. Y en vez de kappa vamos a escribir R de T igual a K más 2pi por A coseno de 2pi de T menos TS. A es la amplitud de oscilación y mide la intensidad con la que actúan los factores estacionales, es decir, metemos la estacionalidad a fuerza en la ecuación diferencial. TS es la fracción del año desde que nace hasta que crece, ¿no? Aquí estamos hablando de un pez, y TW es el tiempo de invierno, que es la TS más medio año, y L punto va a tener máximos locales cada año. La familia infinita de soluciones, una para cada valor de la C de la ecuación diferencial, es L infinito por 1 menos C e a la menos KT menos A seno de 2pi T menos TS. Y esta de acá abajo es la que satisface la condición inicial de pues, no crecer en el tiempo t igual a 0, ¿no? Y luego se puede escribir la sigma de t igual a seno de 2pi por esta cosa, y se puede aproximar alrededor del tiempo t0 a 0. Y entonces E por sigma de t0 se aproxima a 1 y tiene esta forma más parsimoniosa la longitud, ¿no? Entonces, estos procesos de crecimiento estacional, ¿no? De crecimiento proporcional con ciertas cantidades, pues es lo que explica la alometría, ¿no?
Pero aquí seguimos en el plano. Y una cosa que observó Mandelbrot cuando argumentaba que las formas vivas eran en realidad fractales es que las formas vivas son irregulares. Y aquí seguimos con geometrías suavecitas, ¿no? Entonces, ya dimos con un primer elemento que va a estarnos persiguiendo, que son las leyes de potencia. Persigamos ese elemento hacia justamente estos invarianzas de escala, ¿no? Entonces, la próxima sesión vamos a hablar sobre fractales, de fractales matemáticos, y luego empezaremos a hablar sobre algunos procesos que exhiben fractalidad o de fractales naturales. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión y nos vemos. Le dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. My mom was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.